El día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios que siguen el paradigma imperativo en el lenguaje de programación C, C++, obviamente enfocándonos en la parte imperativa, en su forma imperativa, ¿no? El ejercicio que vamos a hacer el día de hoy es el juego Michi, el juego o Tic-Tac-Toe, que es bastante conocido. Eh, en sí el enunciado del problema es el siguiente, ¿no? Nos pide implementar el juego Michi utilizando listas enlazadas para poder modelar todas las casillas del tablero que tenga el juego. ¿Sí? Eh, Nos piden representar en un enum los distintos símbolos que pueden estar en una casilla. Por ejemplo, nada, bueno, cruz, un aspa más que cruz, o círculo, ¿no? Y utilizar esta estructura de datos que se nos da, que es el struct casilla, ¿no? Que tiene como propiedad o como componente, ¿no? Un símbolo, una casilla a la derecha, un puntero que apunta a otra casilla, que es la casilla que se encuentra a la derecha, y una casilla que se encuentra en la parte inferior. ¿Sí? Entonces, vamos a proceder con la implementación de la siguiente aplicación. Entonces vamos a abrir el devcpp. Yo lo tengo instalado. El devcpp, aquí lo tengo. No, voy a crear un nuevo proyecto. Un proyecto de consola y le voy a llamar Michiapp. ¿Ok? Ok. Voy a yo desarrollarlo simplemente en un directorio, ¿no? Que voy a crear Michiapp. Y dentro de ese directorio voy a guardar el archivo dep, como es la forma más sencilla y más rápida y más ordenada de poder implementar aplicaciones en C++. En este ejemplo, yo solamente voy a hacer la aplicación utilizando C. O sea, digamos de manera imperativa. No voy a utilizar nada de las características orientadas a objetos, ¿no? De lo que es el lenguaje de programación C++. Solamente voy a utilizar las características que no son orientadas a objetos, que son imperativas. ¿Sí? Tampoco voy a utilizar varios archivos. Solo voy a implementarlo en un archivo llamado maincpp. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar definiendo lo que nos indica el caso, ¿no? Entonces nos pide crear un enum que nosotros le vamos a llamar símbolo, ¿no? Y este enum va a tener tres tipos. Vamos a nosotros a poder limitar, ¿no? La cantidad de elementos que va a tener ese símbolo, ¿no? Para tres, ¿no? Que es nada, ¿no? Que es un aspa, no cruz había puesto, pero es un aspa, porque cruz es un poquito de modo de que se pueda mostrar en pantalla, ¿no? Con el teclado, un aspa y un círculo. Ya saben que no es necesario o no deberían poner nunca tildes. Y además vamos a crear un struct que va a ser una casilla, que va a tener tres propiedades, tres campos, ¿no? Un campo que va a ser el símbolo, ¿no? Un campo que va a ser un puntero, una casilla, porque toda casilla va a apuntar siempre a un siguiente casilla, que es su casilla del lado derecho, a no ser que sea la última, que va a apuntar a nulo, ¿no? Casilla derecha. Y también vamos a tener un puntero a casilla inferior. ¿Sí? Entonces ya tenemos definido los structs. Vamos a compilar para ver si todo está bien. Entonces todo está bien hasta el momento, ¿no? Hemos definido nuestro enum, hemos definido nuestro struct con cada uno de los campos necesarios. Ok. Ahora lo que se nos pide, ¿no? Es definir
algunos métodos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un método que nos dice armar tablero, que su objetivo es crear un tablero de casillas, ¿no? O sea, crear mi tablero, que es un conjunto de casillas, que son las casillas donde se van a colocar los símbolos, ¿no? Los símbolos del Miche, ¿no? Entonces, vamos a, por lo menos, definir la firma del método, ¿no? Armar tablero. Y tenemos que pasarle un tamaño para saber de qué tamaño quiero que sea mi tablero. El tamaño de mi tablero debe ser variable, ¿no? Ya sabemos que en un Michi normalmente es 3×3, pero en este caso podría ser de más. También se nos pide un método para poder colocar un símbolo, ¿no? ¿Qué significa este método? Pasándole un tablero, obviamente ya un tablero ya construido, un tablero ya armado, una posición de fila y una posición de columna, nosotros vamos a colocar en esa posición de fila y en esa posición de columna un símbolo determinado que también le pasemos como parámetro en nuestro tablero, ¿no? Que lo hemos pasado como parámetro, ¿sí? Se nos pide también un método pintar. Este método pintar es muy interesante porque nosotros le pasamos un tablero y debería pintar en pantalla lo que este tablero tiene, ¿no? Los símbolos que tiene este tablero y en las posiciones determinadas. Por ejemplo, si yo tengo un tablero vacío, tiene que pintar todo vacío. Pero si tengo un tablero que tiene una X, ¿no?, al medio, ¿no?, entonces va a tener una X al medio, ¿no? En este caso le vamos a poner un... No, no es una aspa, no es una X. X lo voy a llamar X. Una X. Es decir, bueno, no es una aspa, la aspa es otra cosa. ¿Sí? Una X. ¿Ok? Entonces, pintar, ya tenemos todo esto. Obtener casilla. También, ¿no? Este método también va a ser bastante útil porque este método, a partir de una posición de fila y columna, ¿no?, me va a devolver la casilla en sí. O sea, yo le paso todo el tablero como parámetro, le digo una fila y una columna determinada y me va a devolver información de la casilla, o sea, un puntero a esa casilla, ¿no? Y por último, la función más importante, digamos, del juego, que es la función que me va a verificar si algún jugador es el ganador, ¿no? O sea, un jugador es el ganador, ¿sí? Tenemos que pasarle el tablero, un tablero que ya puede tener símbolos colocados, un tamaño para ayudarme en la validación, ¿no?, y un símbolo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar implementando el armar tablero. Para implementar el armar tablero, yo lo que recomiendo bastante es antes construir otro método, que es un método que no me lo están pidiendo, pero que su implementación va a ser mucho más fácil el código del método armar tablero. Yo le voy a llamar a este método crear fila, ¿sí? Y le voy a pasar un tamaño. Fila, no file. Este método lo que va a hacer es crearme una lista que significa, de casillas, una lista enlazada de casillas, tomando en cuenta la lista anterior, ¿no?, que se había creado, ¿no? Yo voy a crear una casilla, ¿no? Luego creo otra y hago que la anterior apunte a la nueva, luego creo una nueva, que hago que la anterior apunte a la nueva y así sucesivamente. Para esto vamos a utilizar el parámetro, la propiedad casilla derecha del struct que habíamos nosotros definido, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Es relativamente simple. A ver, primero, y es algo que yo recomiendo porque necesito tener un puntero, ¿no?, que apunte siempre al primer elemento. O sea, yo voy a ir creando nuevas casillas, ¿no?, utilizando la asignación dinámica de memoria, pero necesito siempre tener un puntero que esté apuntando a la casilla de inicio. En un primer momento va a ser nulo, porque no existe todavía ninguna casilla, ¿no? Pero más adelante voy a yo asignarle un valor que va a ser solamente el primer elemento, ¿no? Entonces, yo voy a decir, ¿no?, si primero voy a crear casilla, ¿no?,
voy a crear una casilla, ¿no? Bueno, primero voy a comenzar a iterar porque voy a comenzar a crear varias casillas, ¿no? Desde una posición, desde cero hasta tamaño, ¿no? Porque quiero crear tamaño casillas, una cantidad tam de casillas, ¿sí? Entonces, creo una casilla nueva, ¿no? ¿Cómo creo una casilla nueva? Quiero asignar de manera dinámica la memoria para que pueda guardarse, almacenarse en ese lugar una nueva casilla. Entonces yo lo hacía de esta manera, ¿no? Igual new casilla. Y tenía que ponerle con paréntesis, porque es un struct. ¿Sí? New casilla. Estoy yo separando en memoria una posición, un espacio para que se puedan guardar valores de casilla. Solo que en este caso lo que devuelve el new, ya como vimos en clase, la asignación dinámica de memoria, devuelve un puntero a ese espacio de memoria que se ha creado, ¿no? Por eso es que casilla es de tipo puntero a casilla. ¿Sí? Pero ya lo tenemos nosotros separado ese espacio de memoria. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos que hacer una validación, ¿no? Vamos a validar si, primero, para siempre tener un puntero a la primera casilla. Entonces, si p casilla es igual a nulo, ¿no? Si esta variable puntero, casilla inicio, que debería estar apuntando a la primera casilla de la lista, está nula, ¿no? Es nulo, significa que la que he creado acá es la primera casilla, ¿no? Entonces vamos a poner p casilla inicio igual casilla, ¿no? Esto yo siempre lo hago para, como les comenté hace un ratito, para siempre tener una variable puntero que esté apuntando a la primera casilla. A la primera casilla. ¿Sí? Una vez que yo ya tengo digamos, la primera casilla, yo ya puedo crear otras nuevas casillas, ¿no? Pero como ustedes saben y han visto en las listas enlazadas, ¿no? Una casilla va a estar apuntando a su siguiente casilla mediante el campo casilla derecha, ¿no? En este caso, yo he creado una nueva casilla, es la primera casilla, no tengo otras más. Por lo tanto, no es necesario pues que yo asigne una casilla que la casilla anterior esté apuntando a esta nueva. Pero en el siguiente loop del for, no, en el siguiente loop del for, ahí sí, yo necesito, bueno, creo una nueva casilla, pero yo necesito que la casilla anterior que había creado ahora apunte a esta nueva. Pero si se dan cuenta, yo en ningún lugar de mi código estoy almacenando un puntero que esté referenciando a la casilla anterior. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a crear una variable de tipo puntero, y esta variable de tipo puntero siempre va a estar apuntando a la casilla anterior. En un primer momento va a ser nulo, ¿no? No va a estar apuntando a ningún lado, ¿no? Pero luego que realiza todas las cosas, ¿no? Ahora sí va a comenzar a apuntar a la casilla anterior. ¿Sí? Entonces yo pondría p casilla anterior, ¿no? Va a ser igual, al final del for, va a ser igual a la casilla, ¿no? La casilla nueva que hemos creado termina de realizarse el for y ahora va a ser la casilla anterior. O sea, el puntero que apuntaba a la casilla de ahora, que acabamos nosotros de asignar automáticamente, ahora va a ser la casilla anterior. Ahora nuestra casilla, p casilla anterior va a apuntar a esa casilla. ¿Sí? Entonces, luego del for, cuando lleguemos acá, p casilla anterior va a estar apuntando a la anterior. Por lo tanto, yo podría hacer algo como esto, ¿no? P casilla anterior, ¿no? Acá tenemos dos formas. Acuérdense que este es un puntero, y si yo tengo un puntero y quiero acceder a una propiedad, un campo del puntero, lo puedo hacer ya sea, ¿no? con los asteriscos, ¿no? De esa manera que yo estoy obteniendo el valor donde está apuntando este puntero, ¿sí? Y luego yo puedo poner punto, ¿no? Nombre. Pero ¿cuál es el problema? Como les había dicho, está bien, no, punto, casilla derecha, ¿no? Casilla derecha, a ver, vamos a ver. Casilla derecha, ¿sí?
Porque nosotros estamos obteniendo la referencia, ¿no?, de la casilla anterior, que vendría a ser una casilla, ¿no? Y le estoy diciendo punto casilla derecha para que me dé el puntero al siguiente, ¿no? Y acá es donde yo le voy a asignar, ¿sí? Acá es donde yo le voy a asignar la casilla. La casilla anterior, ¿no?, la va a apuntar ahora a la nueva casilla que nosotros hemos creado, ¿sí? Termina de hacer eso, ahora la variable casilla anterior ya va a dejar de apuntar a la anterior, ahora va a apuntar a la nueva porque yo le estoy asignando la nueva dirección de memoria o el nuevo puntero a la variable casilla anterior. Y así sucesivamente, ¿sí? Y la otra opción, ¿no? La otra opción un poquito más limpia es casilla anterior, ¿se acuerdan? Y utilizamos la flechita y casilla derecha igual casilla, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Voy a dejarlo esto comentado, pero digamos que también podrían utilizarlo. Les comentaba que había un inconveniente. El inconveniente era que si es la primera vez, el primer loop, cuando y es igual a 0 y entramos, P casilla anterior tiene el valor de nulo, porque es la primera vez. No existe una casilla anterior. No existe. Es la primera vez. Entonces va a tratar de obtener la referencia donde está referenciando un nulo. Y este es un error. Va a haber un error de memoria, su aplicación se va a caer, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer para asegurarme que esto no suceda en el primer caso solamente es hacer una validación, ¿no? Si casilla anterior es diferente de nulo, ahí recién va a comenzar a asignar la nueva casilla, ¿no? La casilla anterior, asignarle que ahora esté apuntando a la nueva casilla que hemos creado, ¿sí? Para asegurarnos, para que en el primer caso, cuando entre en el primer caso, no, P casilla no sea nulo. Entonces yo me aseguro que no sea nulo, y no hay problema, porque ustedes saben que en el primer caso no va a haber ninguna asignación. Y ya está, terminamos el for, ya tenemos nuestra fila creada, ¿no? Nuestra fila creada, y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es devolver un puntero al primer elemento. Es por eso que yo siempre guardaba, ¿no?, este puntero en la casilla de inicio, porque luego cuando termine ya de crearse todo en memoria, yo voy a retornar el puntero a la casilla de inicio. ¿Sí? Y ya está. Ya está implementado el método crear fila. ¿Sí? Ahora vamos a implementar el método crear tablero. Vamos a ver si sigue grabando. Sí, sigue grabando. Vamos a implementar el método armar tablero, perdón. El método armar tablero es muy similar realmente al método crear fila, ¿no? Es bastante similar, pero digamos que va a ser un poco más sencillo porque ya tenemos la creación de una fila implementada, ¿no? Entonces hemos modularizado nuestro código, tenemos ahora una función que es responsable específicamente solamente crear filas, entonces nosotros la vamos a llamar varias veces, ¿no? Para crear las filas según tan veces, ¿no? Entonces es bastante similar, ¿no? Voy a tener un puntero que va a estar apuntando a la casilla de inicio, ¿no? Le voy a llamar fila inicio, ¿ya? Solamente para diferenciarlo, pero está apuntando a la primera casilla de la fila, ¿ya? Igual voy a poner que sea nulo, como hicimos la otra vez, y también voy a tener un puntero, digamos, que vaya moviéndose, un puntero que vaya moviéndose según la fila anterior, ¿no? Que siempre está apuntando a la fila anterior que se ha creado, ¿sí? Luego es prácticamente igual a lo que habíamos hecho, solo que ahora vamos a crear filas, ya no vamos a crear casillas específicamente, ¿no? Hacemos nuestro for, ¿no? Lo que vamos a hacer, ¿se acuerdan? Vamos a utilizar el método crear fila que habíamos utilizado antes,
le pasamos el tamaño, porque acuérdense que los tableros en el juego Michi son tan por tan, n por n, ¿no? Entonces creamos una fila, esto nos va a devolver un puntero a una nueva fila, le voy a llamar fila nueva. Ya sabemos que es un puntero a casilla, ¿no? A la primera casilla de la nueva fila creada, ¿no? Porque ya lo hemos implementado de esa manera, ¿no? Vamos a hacer que en esta fila nueva, ¿no? Vamos a ponerle lo mismo, ¿no? If si fila inicio, ¿no? Es nulo, significa que esta es la primera fila que estamos creando, por lo tanto fila inicio va a estar apuntando a fila nueva. ¿Sí? Y de ahí es prácticamente igual, ¿no? Hacemos una validación para ver si no es el primer loop, ¿no? Del ciclo. Por lo tanto, que no es el primer loop significa que fila anterior ya no es nulo. Entonces acá hacemos lo mismo, que fila, si no es nulo, fila anterior, ¿no? Ahí. Vamos a hacerlo bien esto. Punto, en este caso es muy importante porque ya las filas, digamos, las cabeceras de filas van a estar apuntando ya no a la derecha, porque ya la fila ya se ha creado con los punteros seteados para apuntar a su siguiente a la derecha, pero van a apuntar a su siguiente hacia abajo, porque son las cabeceras de fila, solamente las cabeceras de fila, ¿no? Entonces acá vamos a poner casilla inferior igual a esta fila nueva que hemos creado. Acuérdense que son las cabeceras de fila. Entonces se ha creado, ¿no? A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Imagínense que tenemos acá, ¿no? Tenemos así. Entonces ya se ha creado esta fila. Una vez que se ha creado esta fila, nosotros queremos crear, ¿no? Otra fila, ¿sí? Se ha creado esta nueva fila, pero queremos que este punterito, esta casillita, esté apuntando ahora acá, ¿no? Normalmente las filas con el campo casilla derecha, cada casilla va apuntando a su casilla derecha, ¿no? Va apuntando a su derecha hasta el último y bueno, este apunta nulo, ¿no? En cambio, ahora yo, como ya creé toda una fila, quiero que su primera casilla de la fila, su propiedad casilla inferior, apunte a la casilla nueva que hemos creado, pero el primer elemento. Entonces, por eso hacemos que fila anterior, ¿no? Su casilla, ¿no? Fila anterior, la primera casilla de fila anterior apunte a la fila nueva que vendría a ser esta que hemos creado, la primera casilla de la fila nueva, por eso casilla inferior, ¿sí? Ya. Y lo mismo, ¿no? Ahora fila anterior va a ser la fila nueva, ¿no? Va a apuntar a la fila nueva para que en el siguiente loop la fila nueva sea la fila anterior, ¿no? Para el siguiente loop. Ok. Retornamos fila inicio y ya estaría la implementación. Es bastante similar, ¿sí? A ver, hay que hacer unos pequeños cambios solamente, más que todo para poder asegurarnos de algo. ¿Qué cosas? Siempre que nosotros creáramos, ¿no?, una casilla, por ejemplo, en el caso de crear fila, creáramos esta casilla, tenemos que asegurarnos, ¿no?, que su componente casilla, ¿no?, que su propiedad, lo voy a hacer de esa forma, casilla derecha, ojo, estamos en el método crear fila, que su componente casilla derecha sea nulo, está apuntando al nulo, me tengo yo que asegurar, ¿ya? Es una buena práctica. Cuando se cree la última casilla, termine el loop, entre a la validación del for, salga del for, ¿no? Entonces la última casilla siempre va a estar apuntando a nulo, en el caso derecha, ¿no? Lo mismo a la hora de armar una fila. Creo una fila, entonces yo voy a hacer que la fila nueva, ¿no?, su casilla inferior sea nulo, para que así cuando termine el loop no nos devuelva bueno, la última casilla esté apuntando a nulo hacia abajo, ¿sí?
vamos a compilarlo. Vamos a ver si todo está bien. A ver, hay algunos warnings. Ya. La mayoría de los warnings son porque tenemos funciones que deberían retornar algo y no retornan nada, ¿no? Que son estas funciones que me faltan implementar, pero al parecer que estas funciones que hemos creado no tienen ningún inconveniente. ¿Ya? Lo que sí me faltaría, ¿ok? Es que cada vez que nosotros creamos una casilla, ya específicamente acá, ¿no? Hacemos new casilla, le seteamos que la casilla derecha sea nulo, ¿no? Es importante también setearle el símbolo. Y vamos a poner que el símbolo sea vacío, vacío lo habíamos llamado, ¿no? Que no haya nada. Nada, nada la habíamos. No hay nada. ¿Sí? Ni de num. Que no haya nada. ¿Sí? Cuando alguien aumente, ¿no? una nueva, un símbolo en cierta casilla, esto obviamente va a cambiar de valor según sea una X o un círculo, ¿no? Ok. Entonces, antes de hacer el colocar símbolo, es bueno comenzar a implementar el método pintar. ¿Por qué? Porque este método es un método que nos va a ayudar a realizar validaciones y poder ver si realmente el tablero que yo he creado, que realmente es un conjunto de casillas, se haya pintado de manera correcta. ¿Sí? Entonces vamos a implementar este método. ¿Ya? Vamos a hacer un while infinito. ¿Sí? Vamos a nosotros comenzar a recorrer ya primero las distintas filas que tiene mi tablero, ¿no? Entonces, obviamente es un for, podríamos poner acá un tam, ¿no? Porque al final el tamaño es fijo, no es que cambie el tamaño de mi tablero, ¿no? O sea, puedo pasar como parámetro un tamaño, entonces lo podría hacer esto con un for. Pero por un tema didáctico vamos a hacerlo utilizando whiles. Para que ustedes puedan ver la manera como se hacen whiles y whiles infinitos, ya en C, infinitos hasta que se cumple una condición, ¿no? Entonces, mire, vamos a recorrer primero las filas. Entonces voy a poner un while, pero miren cómo voy a hacer. Voy a poner un while true, ¿no? Este while, el código que ponga dentro del while se va a repetir infinitamente. Pero obviamente yo no quiero que se repita infinitamente. Casi siempre cuando uno pone un while true, suele poner una condición, ¿no? Un if, una condición que se vea cumplir para que termine el while, ¿no? Para que termine de realizarse el while. ¿Sí? Entonces se tiene que poner una condición. Esto es parecido que esta condición la pongas acá, ¿no? Al momento de poder validar una condición lógica. El único tema cuando tú pones la condición lógica al lado del while es que esta siempre se va a ejecutar al inicio. Por ejemplo, termina el loop y luego se vuelve a ejecutar, siempre al inicio. Tú no puedes controlar el lugar donde se realiza esa validación. En cambio, si tú pones while true y luego utilizas un if, el if lo puedes poner en cualquier lugar dentro de tu while, ¿sí? Vamos a hacerlo ya de esa manera. Entonces voy a definir una casilla, ¿no? Un puntero a casilla, ¿no? Le voy a poner p casilla, ¿ya? Que va a ser un puntero que siempre va a estar apuntando a la casilla que quiero pintar, ¿ya? Va a comenzar obviamente en la primera casilla, que es donde está apuntando la variable tablero, ¿no? La primera casilla, ¿sí? Es la que yo voy a tener, y luego yo voy a comenzar a iterar sobre esta casilla, ¿sí? Entonces, cuando yo comience a iterar, ¿ya? Primero fila por fila, comenzando por las cabezas, las cabeceras, las primeras casillas de cada fila, ¿no? Cuando yo termine de iterar fila por fila, acuérdense al final, ¿no? P casilla va a ser nulo y eso va a indicar que va a terminar mi while, ¿no? Entonces yo voy a poner, si P casilla, ¿no? Es igual a nulo, break, ¿no? Si luego de estar moviéndose este puntero casilla por todas las casillas de mi tablero llega a que sea nulo,
¿no? Que es el final, ¿no? Debería romperse el while y debería salirse. ¿Sí? ¿Sí? Ahí. Esta es la condición de fin de mi bucle, de mi while. Y esto lo chévere de esta forma es que yo lo puedo poner en distintos lados, ¿no? En este caso yo lo voy a dejar al inicio. O sea, esto fácilmente podrían haberlo puesto acá. En vez del true hubieran podido poner PKC igual no, hubieran podido hacer eso. ¿Sí? Pero bueno, lo estoy dejando así para que vean que es otra manera, otra forma de hacer los bucles. ¿Sí? Ya. Ojo, perdón, he puesto P casilla, pero lo vamos a poner P casilla fila, ¿ya? Para saber qué es la cabeza de la fila, ¿ya? P casilla fila. Porque lo primero que vamos a iterar es fila por fila, ¿ya? Caso que no sea la última, ¿no? Caso que ya, por ejemplo, la primera, porque por defecto siempre va a tener un valor que es la primera casilla de la primera fila, ¿no? Entonces, caso que sea en ese caso, nosotros ya vamos a tener que comenzar a iterar para cada una de las casillas de esa primera fila, ¿no? Por eso lo que les decía, que lo que yo estoy apuntando es la primera casilla de una fila. Entonces, luego yo voy a tener que cambiar, ¿no? Que ir cambiando, voy a ponerlo acá, ¿no? Ahora P casilla fila va a ser igual a P casilla fila. Disculpen. Como estoy manejándome en filas, casilla inferior. Voy a actualizar el puntero, por eso es lo que le decía, este puntero de casilla fila siempre va a estar apuntando a las primeras casillas de cada fila, ¿no? Entonces va a ir moviéndose entre las primeras casillas de cada fila. Acá pasa, P casilla pasa a ser de la siguiente, ¿no? El inferior, la casilla inferior, y así sucesivamente. Una vez que llega nulo, que este valor se haga nulo, lo vaya a asignar a P casilla fila, entra acá y como P casilla va a ser nulo, sale y termina el while. ¿Sí? Entonces, ya más o menos tenemos la forma de cómo vamos a recorrer fila por fila, obviamente apuntando a la primera casilla de las filas, ¿no? Pero ahora yo quiero recorrer, además de fila por fila, casilla por casilla en cada fila. Entonces vamos a hacer lo mismo dentro de este else, ¿no? Vamos a tener un puntero, ¿no? Ahora sí, P casilla. Ya va a apuntar específicamente a una casilla dentro de la fila, ¿no? Ya no a la primera casilla de la fila, ¿no? Sino una casilla dentro de la fila. Entonces vamos a comenzar, ¿no? ¿Por dónde? Por P casilla fila, la primera, ¿no? La primera casilla de la fila. Vamos a comenzar por la primera casilla de la fila. Entonces, luego vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un while true, ¿no? Vamos a poner la validación porque P casilla va a estar también cambiando. Acá comienza en la primera casilla de la fila, pero luego va a ir a las de la derecha, la derecha, va a ir moviéndose P casilla hasta que llega a null. Por eso si es que llega a nulo, significa que ya terminó. Entonces va a romper este break. Va a romper este while. Porque ya terminó. Ha estado moviéndose de una casilla a otra casilla, otra casilla, otra casilla. Termina y ahora lo rompe. ¿Sí? Una vez que lo rompió, ¿no? En el caso que no lo haya roto, ahorita vamos a ver qué va a pasar, ¿no? En el caso que P casilla no sea nulo. Y luego, muy parecido como cuando estuvimos nosotros moviéndonos entre las filas, lo que vamos a hacer es actualizar P casilla para que ahora P casilla sea está apuntando, pero ahora a la casilla derecha, ¿no? Por eso es importante que la última sea nula, porque la última va a marcar cuando sea nula P casilla derecha sea nula, ¿no? Este valor de P casilla va a ser nulo, regresa en el while y entonces va a comprobar que sea nulo y se va a romper, se va a salir. Por eso es bueno. Significa que ya terminó la fila. En el caso que no sea nulo, significa que es una casilla que sí se puede utilizar, que sí tienes algún símbolo,
¿no? Entonces vamos a pintar ese símbolo, ¿ya? Entonces, este símbolo puede ser de tres tipos. Puede ser nada, ¿no? Que no hay nada en esa casilla. Puede ser que hay una X o puede ser que hay un círculo, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar la sentencia, la estructura de datos switch, ¿no? Entonces, este switch normalmente se utiliza bastante con enumerators, con enums. Así que lo vamos a utilizar con el enum símbolo, ¿no? Entonces vamos a decir, si p casilla, acuérdense que p casilla está apuntando a la casilla actual que yo deseo pintar en pantalla, ¿no? Si p casilla, ¿no? Su símbolo, ¿no? Sea case, ¿no? Nada. Entonces lo que nosotros vamos a pintar, count, ¿no? Lo que vamos a pintar va a ser una X, ¿sí? X espacio, ¿ya? Para que no esté todo juntito, ¿sí? Y acá end line, ¿sí? Break, ¿no? Así tiene que poner case break. Ahí. Caso de que sea una X, lo mismo, vamos a ponerle, solo que ahora en vez de X vamos a poner, en vez de rayita vamos a poner una X, ¿sí? Y en el caso de que sea un círculo, vamos a ponerle una O, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo dentro del else? Porque es una casilla. Yo me voy a estar moviendo entre distintas casillas. En este caso, como estoy de la fila, entonces por cada una de ellas voy a imprimir su símbolo. Acuérdense que los símbolos, como son enums, realmente son números. Si yo imprimo directamente p casilla símbolo, lo que se va a imprimir es un número. Yo no quiero que se imprima un número, yo quiero que se imprima un simbolcito, ¿no? ¿Sí? Y ya estaría. Ya estaría. Como estoy utilizando cout sin el std, entonces tengo que utilizar using namespace. Acuérdense también de poner el IOStream. Using namespace std. Vamos a compilarlo. Me sale warnings, pero ya debería estar bien. Estamos haciendo un while por cada una de las cabeceras de la fila, ¿no? Y luego hacemos un while ya para cada una de las casillas, ¿no? De cada una de las filas, ¿no? Y por eso ya estoy acá pintando exactamente. Acá no necesito devolver nada, por lo tanto no habrá un return. Entonces vamos a probarlo, ya vamos a estar probando para ver si todo va bien. Nuestra primera función es armar tablero. Vamos a armar un tablero de 3x3, que es el tablero clásico de los Michis, ¿no? Entonces lo vamos a casilla, asignar una variable tablero. Es lo que me devuelve al momento de construir el tablero. Y luego voy a llamar a la función pintar, ¿no? Y le voy a pasar ese tablero. A ver, compilo, warnings, a ver, vamos a ejecutarlo. Me pintó todo bien, pero no me pintó los cambios de línea, ¿no? Me ha pintado todo X, ¿no? Como si no hubiera ningún símbolo en la casilla, y está bien porque, bueno, recién lo he creado el tablero. Me faltó, cada vez que termina de pintar una casilla de una fila determinada, o sea, en este caso, ¿no? Rompe acá para que pase a la siguiente fila, ¿no? Rompa este while, salga de este while. Yo lo que voy a hacer es pintar un cambio de línea. Como ya terminó de pintar cada casilla de la fila, cambio de línea para que luego pinte la siguiente fila, no, pero ya en una siguiente línea, ¿no? Entonces, end line. F9, compilo. F10, ya. Está haciendo el endline, sí, por eso hay un espacio acá, pero tontamente yo le puse endline cada vez que pintaba un elemento y eso no está bien, ¿no? Entonces voy a quitar a los endlines, ese fue un bug mío. Y ahora sí debería estar. Ahora sí. Cada casilla en su posición.
Entonces ya este método nos va a servir mucho para poder validar también cómo se están colocando cada elemento y saber si hay un ganador o no hay un ganador. A ver, ahora el método colocar símbolo. El método colocar símbolo, si se van a dar cuenta, es bastante, lo podemos hacer bastante similar al pintar, ¿no? Lo podemos hacer bastante similar al pintar. ¿Por qué? Porque el pintar hace lo mismo, va moviéndose por cada uno de las por cada una de las casillas del tablero, ¿no? Va a ir viajando por cada una de las casillas del tablero. Entonces, eh, la idea es que yo pueda por cada uno ir verificando si se llegó hasta esa posición determinada y si se llegó a esa posición determinada, colocar ese símbolo en esa casilla y después cerrar todo, ¿no? Entonces, vamos a tener más o menos el mismo esquema, ¿ya? Vamos a tener una casilla, ¿sí? Le voy a llamar un puntero a casilla, que en un primer momento va a ser el primer elemento, la primera casilla, la primera fila del tablero, o sea, tablero, ¿no? Luego voy a tener dos while trues, ¿no? Uno para iterar por las filas y otro para iterar por, por cada una de las casillas dentro de una fila, ¿sí? Voy a tener un contador que vaya contando cuántas filas yo voy recorriendo hasta que llegue a posición de la fila. Entonces, una vez que llegue a la posición de la fila, voy a tener yo que ya comenzar a contar las casillas internas a la fila, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a nosotros setear, ¿no? Si, vamos a hacer un if, ¿no? Si la posición fila va a ser igual a con fila, ¿no? Ojo, estas posiciones filas, estoy decidiendo que comience desde cero, ¿no? O sea, si nosotros queremos ver nuestro tablero Michi, digamos que la primera columna, en la primera fila va a ser 0, 0, ¿no? Y por lo tanto, la última casilla de la primera fila va a ser 0, 2, ¿no? ¿Ya? Entonces, la primera siempre se va a comenzar con 0. Y en la última posición va a ser tamaño menos 1. ¿Sí? Entonces, vemos que sea fila igual a con fila. Entonces, en el caso que sean iguales, significa que ya se encontró la fila que yo quería. Entonces, ahí sí ya comienzo a buscar por cada una de las casillas de esa fila. Entonces pongo el while dentro. ¿Sí? Y luego para el while yo voy a tener un contador de casillas, le voy a llamar. Un contador de casilla, contador de columna también le pueden poner, ¿no? Que comience en 0, ¿sí? Y entonces vamos a hacer prácticamente lo mismo. Si es la posición columna, col, igual a contador, contador columna le voy a poner para que tenga el mismo nombre, contador columna, ¿ya? Columna, contador columna. Significa, en este caso, que ya se llegó, ya se cumplió, ¿sí? Ya se cumplió con la posición que estaba buscando. Okay. Entonces, si ya se cumplió, si ya encontramos la fila y encontramos la columna, entonces, chévere, podemos salir del break, ¿no? Una vez que sales del break, también deberías salir de este break, ¿no? ¿Por qué? Porque ya encontramos la fila y encontramos la columna. Para romper los dos while true, pues imagínate, si no, no se podrían romper los while true y mi código se ejecutaría de manera infinita, ¿sí? Entonces, dentro de este if es muy importante porque, como les decía, ya encontramos la casilla para esa posición fila y para esa posición columna. Entonces, yo debería poder realizar algo con esa casilla, ¿sí? Todavía no estamos actualizando las casillas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es que post fila sea igual a con fila, entonces yo tengo p casilla y no habría ningún problema con p casilla, ¿no? Entonces, p casilla, no, perdón. Perdón. En este caso p casilla está apuntando solamente, le voy a poner p casilla fila, ¿ya? Para que yo me dé cuenta. Ya está apuntando la primera casilla de la fila,
¿sí? Pero ahora, cuando yo iteré acá en el segundo while true, yo lo que tengo que apuntar es en la primera columna, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo de esa manera, ¿no? Entramos al while, perfecto, si es rompe, si no es debería apuntar a la siguiente. Entonces acá vamos a tener un puntero P casilla columna, ¿sí? Que va a apuntar a P casilla fila en un primer momento, ¿no? Luego dentro del while, ¿no? Voy a hacer que P casilla columna, ¿no? Sea igual a P casilla columna, pero casilla derecha. Va a ir moviéndose. Va a ir moviéndose entre cada una de las casillas, ¿sí? P casilla derecha, hasta que encuentre una, ¿no? Y salga. La otra opción es que no encuentre una posición. Ya esa es una mejora a nuestro código, porque podría ser que yo le dé un tamaño o una posición que sea mayor de repente al tamaño de mi tablero. Entonces nunca nunca van a llevar a igualarse mi contador a la posición que yo le esté mandando, ¿no? Y va a haber un error. Entonces ahí debería validar eso, pero eso lo vamos a hacer después, ¿sí? Entonces primero vamos moviéndonos entre casillas, ¿no? Moviéndonos entre casillas, y en el caso que encontremos una, le vamos a colocar el símbolo, ¿no? Entonces ya tenemos esa casilla columna la cual hemos encontrado, ¿no? Entonces P casilla columna, y ahora vamos a decirle que su símbolo va a ser el símbolo que estamos pasando como parámetro en la función, símbolo, y ya está, ¿no? Luego de terminar este if, ¿no? Ahora, para el if de la fila, ¿qué pasa si la posición fila no es igual al contador de fila? Entonces yo lo que tengo que hacer es también lo mismo, ¿no? Ahora, en este caso, casilla fila va a ser igual a casilla fila, ¿no? Casilla inferior, ¿no? Porque estamos ahí moviéndonos entre las filas, ¿sí? Nos falta incrementar los contadores, ¿ya? En este caso, luego de que nosotros verificamos que no es, sale, ¿no? Acá no es necesario que ponga un else. Si desean pueden ponerle un else. Ya es exactamente lo mismo, porque acuérdense, como estamos dentro del if, estamos llamando un break, simplemente se rompe el while ahí. Se sale del while, ya no se ejecuta lo siguiente, por lo tanto ya no es necesario hacer un else. Pero bueno, sí, se lo pueden poner, ¿ya? Acá lo que me faltaría es nuestro contador de columnas, ¿no? Sumarle 1. Y luego nuestro contador de filas también ir sumándole 1, ¿no? Contador de filas. Sumando 1. ¿Sí? Entonces ya está nuestro código, ¿no? Entramos, tenemos nuestro contador de filas en 0, comenzamos el while. En el caso de que posición fila no sea igual a contador filas, necesitamos pasar a la siguiente fila, por lo tanto no entra acá. Actualizamos el puntero a la primera casilla de la fila con la siguiente, ¿no? Y aumentamos el contador, ¿no? En el caso que sí encontremos la fila según el contador, entonces entramos, comenzamos ahora, inicializamos un contador de columnas porque vamos a ir casilla por casilla en la fila, ¿no? Con 0, ¿no? Hacemos que tengamos un puntero que está apuntando al primer elemento, ¿no? De esa fila, ¿no? Y comenzamos a iterar hasta que encontremos justo la posición que estamos buscando. En el caso de encontrar la posición que estamos buscando, simplemente actualizamos el símbolo, lo tenemos actualizado el símbolo, ¿no? Y se rompe el while. Caso que no encontremos, vamos actualizando la casilla dentro de la fila, ¿no? Para que sea la siguiente, y aumentamos el contador para que vaya y vuelva a hacer la validación, ¿sí? Eso estaría, ¿no? Tenemos la función colocar símbolo. Vamos a ver si funciona la función colocar símbolo. Vamos a pintar primero un tablero vacío, luego colocar símbolo. Le decimos a este tablero que hemos creado en la posición 1, 1, ¿no? Para que sea al medio, y el símbolo una X.
¿no? Entonces lo colocamos, le estamos colocando lógicamente en nuestra estructura de datos la X, por lo que si nosotros queremos verlo en la interfaz gráfica tenemos que pintarlo nuevamente, ¿no? Ejecutamos, compilamos y ahí está, ¿no? ¿Vieron? Se ha colocado la X. Si yo lo coloco en otro lado, ¿no? En la 1, 2, por ejemplo, ¿no? Compilamos, ejecutamos, ahora se coloca al lado, ¿no? En la 0, una fila, ¿no? 0, 1, 2 columnas. ¿Sí? La primera se está pintando porque no hay nada, pues pinta todo así. Entonces nosotros modificamos lógicamente nuestra estructura de datos tablero y vemos cómo llamando al método pintar esto se va a visualizar en la pantalla. ¿Sí? Ya, el método tener casilla, que le pasamos un tablero y una fila y una columna, es, por no decir igual, es muy parecido al colocar símbolo, ¿no? Porque al final, al igual que colocar símbolo, nosotros buscamos una casilla que tenga la posición fila y posición columna que yo le envíe, que yo le envío como parámetro de la función. Una vez que lo encuentro, yo le seteo un símbolo y se rompe el while. En este caso, lo que yo tengo que hacer es igual, buscar esa casilla que tenga fila y columna como parámetros, ¿no? Encuentro esa casilla y en vez de setearle un símbolo y romper el while, simplemente pongo yo retorno esa casilla, la guardo en un temporal, ¿no? Y luego al final lo retorno, ¿no? Entonces es exactamente igual, lo voy a copiar, ¿ya? Lo voy a copiar, es exactamente igual que colocar símbolo, ¿no? Es exactamente igual, ¿ya? El único cambio sería una vez que nosotros encontramos una columna y allá la casilla, ¿no? Según su posición, según fila columna. Lo que hay que tener cuidado acá es que ahora ha cambiado el nombre de los parámetros, ya no se llama post fila ni post columna. Entonces, donde está post fila voy a poner fila y donde está post columna voy a poner columna. Todos los contadores se mantienen, ¿no? Con fila y con columna se mantienen, los voy a mantener con el mismo nombre. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a hacer esto. Luego que encontramos, entonces yo lo que podría hacer es algo como esto, ¿no? De frente, me zurro en todo, return p casilla columna. Y está bien, porque una vez que se llama un return en cualquier código, no simplemente se corta cualquier ejecución. Si está dentro de un while, si está dentro de un if, lo que sea, se corta la ejecución y se devuelve este valor. O sea, ya ni siquiera es necesario este break. Ni siquiera es necesario ese break. Por eso se corta todo. Ya se ha encontrado y pum, se corta todo. Ya no se va a ejecutar esto, no se va a ejecutar esto, no se va a ejecutar nada más. Porque ya se encontró esa casilla columna. ¿Sí? Entonces, ¿no? Para probar, ¿no? Ya no voy a pintar mi tablero al inicio, esto lo voy a borrar para que no se ensucie mucho mi pantalla. He colocado un símbolo que es la X en la posición 1, 2 y voy a colocar otro símbolo, ya el círculo, en la posición 1, 1, ¿ya? Círculo, sí, en la posición 1, 1, entonces yo le voy a decir, bueno, para pintar el tablero y le voy a decir, ¿no? Obtener casilla de mi tablero que se ha creado al inicio. Voy a ver de la posición 1, 2. ¿Ya? Entonces esto me va a devolver una casilla. C le voy a llamar. Un puntero a casilla. Le voy a llamar puntero a casilla. Sí, está bien. ¿Ya? Tengo un puntero a la casilla, entonces yo voy a imprimir en... bueno, voy a hacer el mismo switch que había puesto acá arriba, lo voy a copiar, ¿ya? Para que se imprima, pues, algo... No, más... Hoy, este es el problema. A ver, vamos a ver cómo era para darle formato acá. Y... un indent, ¿ya? No se puede de otra forma, así que vamos a tener que hacerlo así. Shift Tab, ¿no? Shift Tab. Ya. Ok, entonces voy a imprimir en pantalla, no la casilla, no en este caso, he puesto en obtener ganador, mil disculpas, lo he puesto acá, no debería ser acá, debería ser acá abajito
en el main, luego lo borro solamente para probar que realmente estoy obteniendo esa casilla con ese valor, ¿no? Entonces, voy a poner, no, así nomás, así nomás, ¿ya? Solo que ya no voy a llamar al pintar, este pintar tampoco lo voy a llamar. Voy a probar si la casilla que estoy obteniendo debería pintar una X, ¿no? Debería pintar una X, que sería C, ¿no? A ver, X, ¿no? Perfecto, pinto una X. Si yo le envío acá 1, 1, debería pintar un círculo, ¿no? Pinto un círculo, o sea, si estoy obteniendo la casilla y se le envío otra casilla cualquiera, la 0, 0, ¿no? Debería pintarme una rayita, ¿no? Rayita, ya, perfecto, está bien. Entonces, esto solamente lo he puesto para pruebas, ya, para probar que lo que he hecho está correcto, ¿ya? Entonces, ya tengo la función obtener casilla, ¿sí? Ahora viene la parte más complicada, ya, la parte más complicada del asunto, que es el obtener ganador, ¿sí? ¿Por qué digo que es más complicada? Porque además hay distintas formas de hacerlo. ¿Ya? En lo particular, este ejemplo lo he hecho para utilizar punteros que listas enlazadas, ¿no? Con punteros y que digamos que uno esté apuntando a un lado y de repente las cabeceras también apuntan hacia abajo, ¿no? Eh, para, bueno, como un tema, un ejemplo, ¿no? Y que les ayuda a practicar, ¿no? El uso de punteros. No es un ejercicio fácil, ¿no? Es un ejercicio que tiene un nivel mediano de complejidad. Eh, pero si a mí me hubieran pedido implementar un Michi, yo lo que hubiera hecho es utilizar solamente una lista enlazada. Entonces, de una sola dimensión, o sea, una fila, nada más. Y simplemente con operaciones matemáticas hubiera podido saber si es que alguien ha ganado o no. ¿Sí? Pero nosotros, como ya lo tenemos definido como un tablero, ¿no? De, digamos, 2 dimensiones, filas, columnas, nosotros lo vamos a hacer de esa manera y de repente el código va a ser un poquito menos eficiente. Ya, pero no importa, en este curso no es como en EDA, ¿no? En el cual se mide eficiencia, sino en este curso más que todo se va a medir lo que es más que la utilización del lenguaje de programación, más que eficiencia del código, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, en un Michi realmente son 4 condiciones que se tienen que probar, ¿no? Primero, 2 diagonales, ¿no? Una diagonal que va de izquierda a derecha, digamos, izquierda superior a derecha inferior, o que va desde izquierda inferior a derecha superior, ¿no? O sea, ver si es que hay un símbolo que tiene el mismo, está colocado en esas mismas casillas, en todas esas casillas, y luego ver si el símbolo está colocado en alguna fila o en alguna columna. Vamos a comenzar con las diagonales, ¿eh? Yo voy a definir 2 variables, diagonal izquierda, que es que parte de la parte superior izquierda, ¿no? Ya voy a ponerle true, ahorita les voy a decir por qué le pongo true, y voy a poner diagonal derecha, que es la otra diagonal, que parte desde la parte izquierda pero inferior. Ya, pero yo le he llamado diagonal derecha, ¿ya? Vamos a poner mejor izquierda sub, y esta mejor diagonal izquierda inf, ¿no? Porque no es realmente diagonal derecha, ¿no? No es que parta de la diagonal derecha, sino parte de la izquierda pero inferior. Es donde parte, ¿sí? Entonces comenzamos a hacer un for, ¿ya? Y menor a tam, porque me han pasado como parámetro el tamp, ¿no? Y más. ¿Sí? Entonces, yo tengo el método obtener casilla, ¿no? Entonces yo puedo llamar al método que he implementado obtener casilla, le digo de la casilla de un tablero determinado para la posición fila I, ¿sí? Pero como yo estoy obteniendo las diagonales, la diagonal vendría a ser 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, dependiendo del tamaño del tablero, ¿no? Pero es 0, 0, 1, 1, 2, 2. Entonces yo voy a obtener las casillas II, ¿no? Esto me va a devolver una casilla, puntero a una casilla, ¿no?
¿Sí? Entonces yo voy a decir if casilla, ¿no?, es diferente del símbolo que me han pasado, pero no casilla, símbolo, ¿no? Símbolo. Es diferente del símbolo que me han pasado como parámetro, entonces significa que la diagonal izquierda superior, comienza con la superior, va a ser falso, se vuelve falso. Si es que encuentro un símbolo distinto al que me está pasando, que puede ser rayita, o puede ser X, o puede ser, bueno, círculo, no, dependiendo del caso, ¿no?, pero es distinto al símbolo que me está pasando como parámetro, este valor, esta variable, este flag, debería ponerlo como falso. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo ya estoy verificando la diagonal que comienza con en la parte izquierda superior. ¿Sí? También puedo hacer lo mismo por la diagonal que empieza por la parte izquierda inferior. Y miren, es bien sencillito. Voy a ponerle casilla 1 acá y voy a copiar esto exactamente igual, ¿no? Porque realmente lo único que cambia, fuera del nombre de la variable, que también cambia, no, ahora es casilla 2, lo único que cambia son estas posiciones. A ver, si quiero comenzar de la parte inferior izquierda, entonces yo debería comenzar, ¿no?, desde, ¿no?, ¿desde cuál? Debería comenzar desde un i, ¿no? Pero voy a comenzar desde el i, digamos, derecho, porque así va a ser más fácil, de hecho, se pasó, ¿no? Entonces, i0, pero mi columna va a ser mi columna en la parte superior derecha, la más lejana, ¿no? Esa va a ser la primera, ¿no? La parte superior derecha más lejana, que vendría a ser tam menos 1, ¿no? Porque acuérdense, tam solito se pasa, ¿no? Si mi tablero es de 3x3, en la parte, digamos, la columna más lejana es la columna con índice 2, tam menos 1. Pero como estoy dentro de un for, entonces a esto le voy a restar i. En un primer momento, i es 0, ¿no? Perfecto, fila 0, y columna tam 3 menos 1, 2, menos i 0, 2, 0, 2. Comienza con la 0, 2. Luego en la siguiente, ¿no? ¿No? En la siguiente va a ser 0, no, 1, ahora va a ser 1, y va a ser 1, y ahora va a ser tam, que es 2 menos 1, no, perdón, 3 menos 1, 2, menos 1, 1. Entonces 1, 1. Entonces va a comenzar de 0, 2, 1, 1, y por último va a ser 2, tam menos 1 va a ser 2, menos i, que ahora es i 2, 0, entonces va a ser 2, 0, ¿no? Entonces voy a yo probar la otra, la otra diagonal, ¿no? El otro camino, pero dentro del mismo for. Al final yo juego con las i's, ¿ya? Entonces ya verifiqué las diagonales. Ya verifiqué las diagonales. Ahora las filas y ahora las columnas. ¿Sí? Esto va a ser un poquito más difícil. No, de hecho que no tan difícil, pero vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a hacerlo. Voy a tener un bool que va a ser el que tenga si las filas están o no están. En este caso voy a encontrarlo, voy a ponerlo como false. ¿Sí? Ahora les voy a decir por qué. Bool columna también como false. ¿Sí? Y vamos a comenzar con los for. En este caso van a ser dos fors, no, y menor a tam, y más más. Este va a recorrer las filas, y for in j, para que recorra las columnas, ¿ya? J más más. Ya, perfecto. ¿Sí? A ver, ¿en qué consiste esto? Yo voy a comenzar a recorrer primero por filas y luego por columnas, casillas, ¿no? Luego por cada fila, cada una de sus casillas, ¿sí? Uh, en el caso que una fila sea verdadera, que significa que todas sus casillas sean del mismo símbolo, ¿no?
debe hacerse true y debe ya ganar, debe salirse, ¿sí? Eh, entonces, mi verificación lo hago por fila, ¿no? Entonces, acá voy a tener también un booleano. ¿No? Voy a ganador fila, lo voy a llamar, ¿sí? Y en este caso, este booleano se va a hacer true. Entonces, cuando yo diga, ¿no? Obtener, porque ya tengo el método, lo bueno que ya tengo el método, obtener casilla de tablero, la posición I, J, ¿no? Esto me va a devolver un puntero a la casilla de esa posición, ¿sí? Yo puedo decir, ¿no? If lo que habíamos hecho, ¿no? Si casilla, ¿no? Símbolo es igual a símbolo, el símbolo que se nos ha pasado como parámetro, ¿no? Ganador diferente, ¿no? Perdón. Diferente. Ganador fila es igual a false. Y de hecho acá deberíamos hacer un break, ¿no? Ganador fila false. ¿Sí? Deberíamos hacer, acabo de hacer un break. A ver, vamos a verlo. Acá deberíamos hacer un break porque ya no me importa, pues. Y si uno es distinto, ya para qué voy a querer recorrer lo demás. Break. Entonces debería ir a la siguiente fila. Sí, debería ir a la siguiente fila. Termino break, rompo este for y debería ir a la siguiente fila, ¿no? Entonces, ganador fila false. Lo que sí también me conviene, ¿qué pasa si ganador fila es igual a true o hay un ganador fila? O sea, al final nunca se entró a este if porque siempre fueron iguales, entonces nunca se entró a este if, entonces ganador fila va a ser true, ¿no? Entonces, si ganador fila, ¿sí? Entonces fila, nuestra variable fila, nosotros la vamos a convertir en true. Ya no se necesita hacer nada más, ¿sí? Ya no se necesita hacer nada más. Fila true y break, ¿no? Ya no necesito yo validar, ¿no? Por cada una de las siguientes filas, pues porque ya tengo una fila ganadora, ¿para qué necesito ya validar las siguientes? No es necesario, ¿sí? Pongo un break, ¿sí? Pero antes pongo que mi flag fila para ver si ganado fila estuvo correcto, ¿sí? Luego ya podemos hacer un nuevo for más abajo para validar el tema de las columnas, ¿no? Para validar el tema de las columnas. Pero, ¿no? Podemos reutilizar este for, porque al final, si ustedes se dan cuenta, al llamar el obtener casilla con el tablero, el i va variando, ¿no? Entonces, el i primero se queda en 0 y luego el j va variando. Luego cambia el siguiente i, luego el j va variando, luego cambia el siguiente i, luego el j va variando. Pero ¿qué pasa si yo cambio de posición, hago un swap de posiciones del j con el i? Los cambio, un cambio, ¿no? Ahora voy a llamar obtener casilla de tablero j, i. Entonces, el j va a ir cambiando, significa que las filas van a ir cambiando, ¿no? Primero, luego la columna, luego las filas, luego la columna y así sucesivamente, ¿no? No voy a ir obteniendo esos valores, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a poder verificar también por columna, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Para aprovechar este for y no tener que hacer otro for. La otra opción es hacer otro for, ¿no? Pero para hacerlo más eficiente, ¿no? Entonces, casilla 1 vamos a hacer acá. Y vamos a hacer esto exactamente igual. Mira, exactamente igual. Solo que ahora vamos a tener otra casilla, pero de otra posición, ¿no? De la posición j, i. ¿Sí? j, i. ¿Sí? Y acá ya no va a ser ganador fila,
Vamos a crearle un booleano también ganador columna. Vamos a llamarle columna. Y acá le decimos que ganador columna sea false si son distintas, ¿no? Break, ¿sí? Y entonces si ganador fila true. Y ahora if ganador columna true. Realmente, ¿no? Esto podría ser más eficiente. Acá yo estoy controlando todas las situaciones posibles. Primero, si hay en las dos diagonales hay un ganador y luego si hay un ganador de fila y un ganador columna, ¿no? En este caso, si encuentra uno, simplemente ya se rompe, no busca el siguiente ganador columna, ¿no? Ya no es necesario, ¿no? Pero en todo caso encuentro todas las condiciones posibles, ¿no? Vale decir, para hacerlo más eficiente, en que yo de repente, si es que ya encuentro un ganador, ¿no? Si es que diagonal izquierda superior o inferior, alguna de esas es true, al toque ya revolver true, ¿no? O si encuentro un ganador, como en este caso, ya de frente devolvería. No me interesa calcular columnas, si hay un ganador columna, o hay un ganador de diagonales, o hay un ganador de filas. Si encuentro un ganador, retorno la función. Pero, bueno, lo voy a hacer así, ya para que se vean todas digamos, las situaciones en las que un jugador puede ganar, ¿no? Y en todo caso, no, esto podría mejorarse, no poner algunos returns o validaciones por acá para ver si de repente en cierto momento, como ya hay un ganador, ya no se necesita calcular más cosas, ¿sí? Me falta hacer el return del obtener ganador. Entonces, como yo tengo estos parámetros, diagonal y sub, diagonal inf y fila columna, entonces yo voy a retornarlos, ¿no? Return. Entonces, si alguno de ellos es verdadero, ¿no? Entonces hay un ganador, ¿no? Entonces, diagonal izquierda superior, como es alguno de ellos, aunque sea uno de ellos es verdadero, significa que es verdadero. Or diagonal izquierda inferior, or fila, or columna, ¿sí? Ganador de fila o ganador columna. O sea, he utilizado or nuevamente porque si alguno de estas variables es verdadero, significa que hay un ganador, ya ganó. No, si yo utilizara AND, significa que todas tienen que ser verdadero, cosa que es imposible en el Michi. Uno no puede ganar por las 4 formas posibles, ¿no? Uno tiene que ganar por alguna de ellas, ¿sí? Pero por lo menos una, ¿sí? Eso sería todo. A ver, vamos a probarlo. Primero lo compilamos. Si todo está bien. A ver, hay un error. Me falta punto y coma acá. Acá también. ¿No? Voy compilando, ya compilo. Voy a colocar ciertos símbolos para ver que alguien haya ganado, ¿no? Por ejemplo, 0x, 11x. Ay, caramba. X y 22. Voy a pintar el tablero y voy a obtener ganador, tablero, y para la X, el símbolo X, ¿sí? Entonces yo voy a decir acá if obtener ganador, el resultado, que puede ser verdadero, puede ser falso, ¿no? Si obtener ganador, entonces voy a poner acá, pintar en la pantalla, ¿no? Gano X. ¿Sí? A ver, vamos a correr, compilamos. ¿Qué estoy haciendo mal? Me falta el tamaño era 3. No, ya está compilado. Y ahí está, ganó X, ¿no? Valida que ganó X. Si de repente me faltó, no voy a poner o sea, me faltó para la diagonal, ¿no? F9, F10. Ganó X, me sale. A ver, algo está saliendo mal ahí porque no debía ganar X.
A ver qué estamos haciendo mal. A ver, vamos a ver si no pongo estos dos. Igual sigue siendo ganó X. Acá hay un error entonces. A ver, diagonal superior, fila, columna. Estuve revisando ya exactamente ese código y este código tenía unos problemas, ¿no? Tenía unos errores y un error sí de typo, ¿no? De tipeo que no me autocompletó correctamente y sí otro error de lógica, ¿ya? A ver, el primer error es el error más sencillo, es el error de tipeo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿no? He puesto unos scouts, que es una manera en la cual es una manera bastante útil de poder hacer seguimiento de nuestro código, es algo que también les sugiero, ¿ya? Y estoy pintando las distintas condiciones de ganado del juego, ¿no? Um, si yo lo corro ahorita el juego, no, solamente he puesto 0-0, entonces no debería haber ninguna condición de ganar y me salen dos condiciones para ganar, la condición de una de las diagonales y la condición de las columnas, o sea que está mal. Entonces vamos a ver las diagonales primero. En el caso de las diagonales es el error que le decía de tipeo. Miren, una vez que estoy viendo que el símbolo no es igual, no estoy seteando el flag para que sea false, pero miren, al momento de la otra diagonal sigo seteando el mismo flag diagonal izquierda superior como false y eso está mal, debería yo setear el inferior. Es un error ahí de tipeo, la autocompleción seguramente me jugó una mala pasada. Entonces con esto ya se debería solucionar uno de los errores, ¿no? Aquí está. Ya las diagonales ya están correctas. No marcan como que hubiera un ganador. El otro error sí es un error de lógica. ¿Se acuerdan que, bueno, cuando yo por primera vez implementé el for, lo implementé solamente, digamos, para un recorrido que era, primero una fila, luego casilla de esa fila, luego la siguiente fila, luego casilla de esa fila, luego la siguiente fila, o sea, por filas, ¿no? Y luego para yo reutilizar el mismo for, dije, ¿para qué voy a hacer dos for distintos, no? Entonces hice recorrido por columnas, simplemente invirtiendo el orden de los parámetros y j, ¿no? Para obtener una casilla. El único problema de ese approach es que, si se dan cuenta, yo estoy utilizando breaks, ¿no? Entonces, imagínense que si encuentro una casilla y esa casilla, justo imagínense, estoy viendo fila por fila, ¿no? Entonces, en la primera fila, en esa casilla, encuentro un símbolo distinto, entonces, chévere, ya no hay un ganador de fila porque ya hay un símbolo distinto, no false, y yo hago break. ¿Qué significa que haga break? Que ya no ejecuto esto, ¿no? Ya no ejecutó esto, porque si hizo break se sale de este for, no automáticamente. Entonces, al no ejecutar toda esta parte, entonces ganador columna se queda como true, ¿no? Por lo tanto, me marca que sí hay un ganador de columna, simplemente porque no hay un ganador por fila, porque se encontró que hay un símbolo que no coincide, pero se hace break. Entonces, realmente no lo debo hacer, no debo hacer el break, ¿no? En este caso tampoco lo voy a hacer el break, ¿no? Porque acuérdense, o sea, está bien el break, pero si yo hago un análisis ya sea por fila o ya sea columnas por separado. Pero si hago un análisis de los dos a la misma vez, realmente se debería recorrer siempre todo mi tablero. Por más de que encuentre un ganador, porque de repente un ganador por fila no significa que no hay un ganador por columna, ¿no? O sea, no son las condiciones de ganado que son mutuamente incluyentes, ¿no? Que se incluyen a una con la otra, realmente son excluyentes, son independientes cada condición de ganado. Entonces, es por eso que debería siempre recorrer todo el tablero, ¿no? Por lo tanto, el uso de breaks deberían de ser eliminados, ¿no? ¿Sí? No deberían haber breaks, ¿sí? Para romper los fors, porque siempre tiene que recorrer todo el for todo el for de filas y todo el for de columnas o viceversa, ¿no? Entonces, pongo F9, F10 y ahí ya no marca ninguno como ganador, ninguna condición como ganador. Entonces, voy a probar lo que había hecho, ¿no? La diagonal que siempre me marcaba bien, correctamente como ganador, ¿no? F9, ejecuto y aquí está, me marca como que hay una diagonal ganadora, ¿no?
Vamos a ver una fila ganadora, ¿no? Me marca como que hay una fila ganadora. Vamos a ver una columna. A ver. 0, 0. Una columna ganadora. A ver, vamos a ver. Me marca como que hay una columna ganadora. ¿Sí? Entonces, eso sería la implementación del Michi. Habría una mejora, no solamente porque si es que yo le pongo posiciones, por ejemplo, yo le pongo una posición que es mayor al tamaño -1, no sé, posición 5, ¿no? Compila correctamente, pero mi programa se muere, ¿no? Se muere y ya no devuelve 0, ¿no? Devuelve cualquier número que significa que mi programa se ejecuta de manera incorrecta, ¿no? Entonces, falta hacer una validación, ¿no? La validación simplemente la tenemos que hacer en varios lados, dicho sea de paso, especialmente en esta validación, ¿no? Cuando hacemos el obtener casilla, ¿no? Aunque también, a ver, pintar no, colocar símbolo. Acá también tendríamos que hacer esa validación, ¿no? Validar si es que los tamaños son mayores al tamaño en sí, ¿no? Y eso deberíamos simplemente pues votar nulo, ¿no? Votar nulo o votar, en el caso de que fuera a colocar símbolo, bueno, no se coloca nada, en el caso de obtener casilla debería devolvérsenos nulo, ¿no? Pero esa es una mejora que no lo voy a implementar, es una mejora que realmente no se califica en las evaluaciones del curso, pero si uno ya está desarrollando un software utilizando C, C++, sí debería hacer esas validaciones, porque cualquier persona puede enviarle un valor distinto, ¿no? Y podría caerse en la aplicación y la aplicación debe reaccionar de una manera correcta, ¿sí? Bueno, entonces eso sería todo. Sí, eso sería todo. Ya eh, acá podríamos aumentarle, ¿no? O un siguiente if, ¿no? Podríamos decirle un if, ¿no? Para hacer esa validación. Ya para terminarlo, podría poner que si estamos acá yendo con la casilla columna, ¿no? Si casilla columna, no, porque casilla columna se está cambiando, se está en el while. Bueno, pero acá, más que acá adentro, más que acá dentro del while. Si la casilla columna es igual a nulo, significa que se llegó al final y no se encontró, ¿no? Se actualizó casilla columna y este es nulo. Acá debería haber un break, ¿no? Inclusive ya debería yo, en vez de hacer varios breaks, return null, ¿no? Retornar un null para que se rompa el while, porque no encontró, retornamos null. ¿Sí? Bueno, eh, lo vamos a dejar ahí, chicos. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier cosa, voy a crear un tablero de discusión. Y con en el tablero de discusión ustedes pueden poner sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, ¿no? Para que yo los pueda ayudar. Inclusive pueden copiar código, ¿sí? Muchas gracias, hasta luego.